El siguiente programa es presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional. Bienvenido nuevamente a tu programa Derecho y Palabra. Como te habrás notado, te sorprendemos. En ocasiones tenemos paneles, en ocasiones tenemos invitados, en ocasiones tenemos palabra de Dios, en ocasiones tenemos situaciones sociales o jurídicas y en otras ocasiones simplemente combinamos. En esta ocasión lo que quiero compartir contigo es un tema de hoy en día que estamos en búsqueda de una manifestación poderosa del Señor para Puerto Rico. Si estamos viendo bien, si estamos claros lo que estamos buscando y si estamos claros lo que estamos pidiendo y si lo que estamos pidiendo es consono con lo que Dios quiere darnos, porque tenemos que desear cada día más de Dios. No te vayas, hoy haremos un pequeño recorrido por algunas partes de la Biblia para tratar de que entiendas el mensaje que quiero compartir contigo en el día de hoy. No te vayas, continuamos en breve. Hay un pasaje bíblico que hemos llamado el Monte de la Transfiguración, donde Jesús sube con Pedro, Juan y Jacobo. Hay una experiencia maravillosa allí. Y el Señor le dice a los 3 discípulos que todavía no hablen de eso. ¿Qué sucede allí? Jesús sube con ellos en ese monte y allí se le aparecen Moisés y Elías. Obviamente alguien tiene que haberle revelado a ellos que eran Moisés y Elías. Y dice ellos que estaban estupefactos y llenos de miedo con la visión que tenían y que esa conversación Moisés y Elías hablaban con Jesús de lo que le iba a acontecer. Cuando uno estudia el texto bíblico, ya Jesús había anunciado que le era necesario morir en la cruz del Calvario, que Él vino a morir por nosotros, Él vino a ser crucificado. Ya que más o menos tenemos una idea de lo que está pasando. Pedro, muy parecido a nosotros, que tenemos manifestaciones poderosas del Señor, dice: mira, Señor, vamos a hacer aquí una casetita de campaña, vamos a quedarnos y no volvamos a bajar más allí. Y dice la palabra que Pedro no sabía lo que estaba hablando. O sea, estaba hablando necedades. Entonces, desciende una nube del cielo y dice: este es mi hijo amado, a él oíd. Y ahí tenemos que hacer un alto. ¿Por qué Dios dice a él oíd? Ahí estaban Moisés, Elías y Jesús. Y había 3 discípulos que están escuchando lo que ellos hablan. Y alguien le está dirigiendo esa palabra que dice a él oíd. Es a Pedro, a Juan y a Jacobo. No había nadie más. Está diciendo: escuchen a Jesús. No escuchen más a Moisés. No escuchen más a Elías. Escuchen a Jesús. Hay unos paralelismos interesantes que a veces nos dicen que es la ley y los profetas, y yo creo que nos quedamos un poquito cortos. Moisés mató a un egipcio en un intento de liberar al pueblo de Israel. Lo mató, lo enterró. Y el mismo pueblo, cuando él interviene en una pelea entre 2 israelitas, el mismo pueblo le dice, el que va ganando, para variar, que el que está ganando las peleas no le gusta que las paren porque él quiere seguir golpeando, le dice que me vas a matar como mataste a ese egipcio. O sea que Moisés, que está en casa de Faraón, que tiene poder político, económico y militar, inicia el intento de liberar al pueblo de Dios con un asesinato. Elías sube al monte, reta a los profetas de Baal y degolla 400 por lo menos. Es lo menos que podemos calcular porque dice, estaban ahí los de Baal y los de Balaam, pero habla de los de Baal. Y trae como consecuencia una crisis en Elías que se va, pero Elías mató 400 profetas. Jesús, cuando va a ser buscado, a ser crucificado, como me dice a él oír,
dice el Evangelio de Juan que el que saca la espada y le corta la oreja a un siervo fue Simón Pedro. El mismo que estaba en la transfiguración, al mismo que le dijeron a él oíd. Y el Señor dice, guarda tu espada, ¿de qué espíritu sois? Y le sana la oreja. Hay un pasaje bíblico donde a una gente le está gritando a Jesús y los discípulos le dicen, Señor, ¿quieres que oremos y que caiga fuego del cielo? ¿Quién era el que oraba y caía fuego del cielo? Elías. Y el Señor le dice, ustedes no saben de qué espíritu son. O sea, que el Señor pudo haber pedido que descendiera fuego del cielo como en los tiempos de Elías y no descendieron. Y vemos a Moisés, que tiene también una experiencia con ese fuego santo en la salsa que ardía y no se consumía. Pero aquí vemos a Jesús que cuando el Señor se revela que es su hijo, el Espíritu desciende sobre él en paloma. Y dijo, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. O sea, vamos a ver si has entendido un proceso evolutivo, el pacto que nos ha tocado. Elías y Moisés mataron a espada. El Señor dice que no matemos a espada, regaña a Pedro y sana al siervo que fue herido en su oreja. Se la sana. Tenemos una revelación especial por fuego en una salsa que arde. De Moisés está afuera. Tenemos a Elías que ora y cae fuego del cielo en varias ocasiones. Encontramos a Elías orando, cayendo fuego del cielo. Mató 2 compañías de soldados del Señor ante oraciones de Elías que el fuego lo consumió. Y la tercera del grupo de 50 le pide misericordia y el Espíritu le dice no tengas miedo de él. O sea, ¿por qué los 2 murieron? Bueno, la palabra dice que el Señor lo que le dijo, no tengas miedo de él, que no te va a hacer daño. Sabía que el fuego del Señor lo protegía. Sin embargo, Jesús viene a traer el fuego del Espíritu Santo. Jesús es el fuego del Espíritu Santo. Jesús está lleno del poder del Espíritu Santo. Y por eso nos dice que nosotros somos luz que alumbra. Ya el fuego no está frente a nosotros en una zarza. Ya el fuego no desciende del cielo. Se supone que el fuego salga de nosotros. Es decir, que no es solamente la ley y los profetas, son los paralelismos que encontramos de experiencias similares que en Jesús se revelan de manera distinta. Moisés tiene un parecido a Jesús, que cuando nacen, asesinan a los niños. Están asesinando a los niños. Moisés es salvado de las aguas y se cría en casa de Faraón. Jesús mandan a matar a los niños y el Señor lo mueve a Egipto para cuidarlo, y en sueño le revela a José, dice, ya puedes volver porque los que buscaban la muerte del niño ya todos murieron. Y José vuelve. O sea, que los libertadores, Moisés que se enfrenta a Faraón tipo Satanás y Jesús que se enfrenta directamente a Satanás en la cruz del Calvario, Moisés le dice, deja ir a mi pueblo, Faraón no lo deja y Jesús en la cruz dice, consumado es. Se completa en Jesús. La forma de libertar Jesús es distinta a la forma de libertar que Dios hace en Moisés con señales, milagros, derrotando un poderío militar y político. En el caso de Jesús, Jesús liberta por medio de la cruz en una manifestación poderosa del amor eterno y sin límite del Señor Jesús hacia nosotros. Elías degolla a los profetas de Baal para que el pueblo reconozca quién es Dios. El pueblo dice verdaderamente que Jehová es Dios, pero no vuelve su corazón a Dios. Y cuando le dice al Señor, mejor me es estar muerto, que siente que fracasó, como Jesús en la cruz que dijo, ¿por qué me has desamparado? La divina respuesta en la palabra nos dice que lo que se le dijo a Moisés es, yo me he preservado, a Elías, corrijo, yo me he reservado 7,000 rodillas que no se han doblado delante de Baal. O sea, Elías no está solo, pero tiene la depresión de un pueblo que viendo el poder de Dios no lo sigue. Y Jesús es totalmente dejado solo en la cruz del Calvario con su madre y unas mujeres mirando, y Juan acompañó a su madre, pero sus discípulos lo abandonaron. Y al igual que Elías dice, me siento solo. Elías quiere morir, pero no muere, sube vivo. Moisés muere y el ángel de Jehová entierra su cuerpo. Nos dice el libro de Judas que Satanás luchaba contra el ángel de Jehová por el cuerpo de Moisés, quien lo entierra a Dios. O sea que Moisés muere y su cuerpo es enterrado por Dios. Elías sube vivo al cielo, muerte, vida, muerte, vida. En Jesús se dan las dos cosas. Jesús muere
y resucita. Elías sube en un carro de fuego vivo y el Señor sube en las nubes. Y dice, de la misma manera que me ven que me voy, de esa misma manera volveré. Porque entonces Dios nos dice a él oíd, porque en Jesús es que se revela la totalidad del plan de Dios. En Jesús es que se nos revela por medio del Espíritu Santo el misterio del poder de la salvación. No es con poderes políticos, no es con instituciones humanas, no es con violencia destruyendo a nuestros enemigos física y emocionalmente. Es por medio de la cruz del Calvario. Es en esa cruz del Señor que Jesús se nos revela su plan de salvación. Y ahí fue que los discípulos colapsaron. Para cerrar esta parte, dice que cuando los discípulos se fueron, porque Jesús había muerto, porque ellos no recordaban la escritura, los caminantes de Maús van caminando con Jesús hasta que por fin los reconocen y él se va. Cuando ven sus manos al partir el pan y dicen, no sentíamos nuestros corazones arder dentro de nosotros según se nos abría la palabra. En el plan de Jesús se nos tiene que abrir la palabra, quemarnos el corazón y que se nos abra la revelación de Dios por medio del Espíritu Santo. No te vayas, no hemos terminado, continuamos en breve en nuestra próxima sección. Dios te bendiga. Busca a CTNI en YouTube y sé uno de los miles que se han suscrito para disfrutar on demand de la gran variedad de programas diseñados para ti. Suscríbete al canal de YouTube de CTN Internacional. ¿Sabemos lo que buscamos? Vamos a estar claros si sabemos lo que buscamos. ¿Qué sucede con los discípulos? Pedro en un momento le dice al Señor, cuando él le pregunta a sus discípulos, ¿quiénes ustedes dicen que yo soy? Unos dicen Elías, otros Jeremías. Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El Señor le dice, Pedro, no te lo ha revelado ni carne ni sangre. O sea, está diciendo Pedro, te lo reveló el Espíritu Santo. Pero más adelante, cuando Jesús habla de la cruz, él le dice, que no te acontezca esto. Y el Señor, al mismo que le dijo, no te lo reveló ni carne ni sangre, sino el Espíritu, le dice, apártate de mí, Satanás. O sea que vemos la influencia de Satanás sobre el pensamiento de Pedro, que no había entendido que era necesario que Cristo fuera crucificado. Y si no entendemos que el Evangelio gira en torno a un Cristo crucificado, a un Cristo resucitado, vuelvo y lo repito, si no entendemos que el Evangelio gira en torno al Cristo crucificado, a Cristo que murió en la cruz con nosotros, vamos a estar como Pedro, un día con una revelación divina y al otro día bajo la influencia de Satanás, porque no se nos ha abierto la escritura como a los caminantes de Maús. Una de las peticiones más grandes que tenemos que hacerle al Señor, si estamos buscando un mover del Espíritu Santo poderoso, es ábreme las escrituras, porque las escrituras, como dijo Jesús, dan testimonio de él. Por eso en el monte de la transfiguración el Señor Dios dice, óiganlo a él. A quien tenemos que buscar es a Cristo. Y el Evangelio es la crucifixión, que Cristo vino a morir por los pecadores. Vino a reconciliar al mundo por medio de la cruz. Pero hoy en día, cuando algunos evangelios le hablan, algunos cristianos le hablan de la cruz, y los he escuchado y me lo han dicho, uy, eso es muy fuerte. Oye, es que el precio que pagó Jesús por nosotros fue bien fuerte, bien grande, porque como nos dice el apóstol en el libro de Efesios, el amor de Dios sobrepasa todo conocimiento. Pero en ese mismo libro nos dice que oremos para que se nos abran los ojos y podamos recibir revelación en el conocimiento de Cristo. Por ende, ¿qué significa esa cruz? ¿Qué sucedió? Los discípulos salen corriendo y se esconden. Y sabemos que nos dice mucho del cuadro, que hay una puerta cerrada, que está tocando de afuera, que tú tienes que abrir de adentro, porque si no Jesús no entra, porque por fuera no tiene cerradura. Maravilloso, ¿verdad? Suena bien bonito. Y nos quedamos, he aquí yo toco en la puerta, he aquí si abre yo entraré.
suena y está en la palabra, pero es la palabra completa. No estaban los discípulos encerrados. No estaban los discípulos con la puerta cerrada. Oye, el Señor ha invertido mucho tiempo en nosotros. El Señor nos ha discipulado, nos ha preparado, nos ha pasado por muchas crisis, COVID, terremotos, huracanes, quiebras, crisis económica, un país con mucha enfermedad mental, mucha depresión, mucho asesinato, un país que lo que vemos es violencia, 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 violencia y altamente politizado. El Señor permitió en su sabiduría que muchas iglesias cerraran. Otras abrieron, otras se quedaron cerradas, otras están luchando todavía por los efectos de haber estado cerrados más allá del tiempo que realmente tenían que estarlo. Pero cuando tú vas allí, nosotros vemos que cuando nosotros no entendemos la palabra, cuando nosotros no entendemos que Dios reina, cuando no entendemos que Dios tiene el control y las circunstancias son tan fuertes que no las podemos asimilar ni manejar, porque teníamos a Cristo como un líder político, institucional, religioso, económico, educativo, y no teníamos al Cristo de la cruz como nuestro Señor, salimos huyendo cuando se nos caen nuestros planes y nuestra visión colapsa. Y es necesario que nuestra visión colapse para recordarnos que somos vasos de barro, que Él es el alfarero que nos moldea. Y esos discípulos se encierran. Y yo llamo a ese episodio el Jesús de las puertas cerradas. Porque estando los discípulos escondidos con las puertas cerradas, Jesús entra. Jesús entra y le dice, paz a vosotros. Ya Jesús nos dijo, paz a vosotros. A veces le decimos al Señor, dame paz. Y el Señor dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. Ya te di la paz. Ejercita mi paz. Tienes que decirle a tu alma, alaba a Jehová, confía en Jehová. Que cada fibra de nosotros le dé acción de gracias al Señor, porque en nosotros mora el Señor Jesús. Y el Señor entra, el Jesús de la puerta cerrada, traspasa la puerta y va y busca a sus discípulos. Porque el Señor dijo antes, ni uno de ellos voy a perder, solamente el hijo de perdición, ni uno de ellos he perdido. Entonces ve a sus discípulos atemorizados, los ve con miedo, los ve asustados, los ve que se esconden. Todo lo que Él le enseñó, lo perdieron. ¿Por qué? Porque era necesario que vieran el poder de la resurrección. Y que nos dice el apóstol en Efesios, que en nosotros mora el poder de la resurrección de Jesucristo. Ese poder que levantó a Jesús de los muertos está disponible en la iglesia. ¿Qué sucede entonces? ¿Qué sucede entonces? Jesús se levanta de los muertos y ellos lo ven. Y se regocijan. Y ustedes piensan que salieron corriendo. Cuando ustedes siguen leyendo, se vuelven a encontrar nuevamente a los discípulos encerrados. Y ahí está Tomás que dice, hasta que yo no toque sus heridas, sus llagas, sus manos, yo no creo. Y Jesús, con las puertas cerradas, vuelve a entrar. Vuelve a entrar. Y le dice, mira, aquí están mis heridas, aquí están mis llagas, toca. Y dice, bienaventurados los que sin ver creyeron. ¿Y quiénes somos nosotros? Nosotros somos los que creemos sin haber visto eso, porque nos fue revelado por el Espíritu Santo. Pero el problema es que muchos están con las puertas cerradas por el miedo, por la preocupación, explicando todos estos fenómenos naturales del calentamiento y todo. Mira, está bien que hablemos de eso, pero ¿acaso no está escrito? Es que no se nos han abierto los ojos espirituales para saber que al final de los tiempos está escrito que venían todas estas catástrofes y hablarán de grandes terremotos y hablarán de grandes desastres y la luna y los astros se esconderán y tú dices, wow, está escrito. Entonces tratamos de hacer ver que esta destrucción es producto del mismo hombre. Esto está escrito que va a suceder. Y dice que cuando estas cosas sucedan, que nos alegremos porque Cristo está cerca. Miren a ver entonces si no estamos como los discípulos con las puertas cerradas, sin permitir que la palabra de Dios arda en nuestros corazones, porque nos asusta ver y dejamos que nos hagan creer que todo lo que está pasando es producto de la mano del hombre, para que se nos olvide mirar que el que está ahí arriba, que viene a buscar a su pueblo, que está sentado a la diestra de Dios, que mora en nuestros corazones, ya dijo que todo esto iba a suceder y que era necesario que esto aconteciera antes de que el Hijo del Hombre volviera. Por tanto, Jesús entra, abre las puertas
de nuestros corazones y nos busca por segunda vez, va a los discípulos con las puertas cerradas, entra y le dice: yo resucité, yo estoy vivo, me levanté de los muertos. Y después de esta segunda ocasión del Jesús que traspasa las puertas cerradas, que va más allá de nuestros temores, de nuestros miedos, de nuestras angustias, que hemos fracasado, porque en un momento dijimos: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, pero al otro momento dice: Señor, que esto no pase. Lo que está escrito tiene que suceder. Y cuando suceda, dice: levantemos nuestras cabezas, porque nuestra redención está cerca. Porque dice que aún la naturaleza gime con dolores de parto, esperando ser restaurada. Por tanto, ¿qué poder estamos pidiendo? ¿Para qué estamos pidiendo poder si se nos ha olvidado que el evangelio gira en torno de la cruz del Calvario, de la crucifixión y de la resurrección de Jesucristo? Porque Él vino a salvar lo que se había perdido. Y a esos mismos discípulos el Señor les dice, cuando el tiempo está acabando: vayan y esperen la promesa. Y se fueron a un aposento alto y se fueron a orar. Y dice que hubo como un estruendo y sobre ellos descendieron lenguas de fuego. Y al Pedro ambivalente, que se escondió con las puertas cerradas, que negó a Jesús, que sacó una espada, que le confesó como el Cristo y después le dijo que no se crucificara, ese mismo Pedro, cuando es lleno del Espíritu Santo, se le acabó el miedo. Y predicó el mensaje evangelístico más poderoso que él haya predicado en su vida. Y miles se convirtieron. Tienes miedo, tienes temor, estás cerrando la puerta. No te engañes, algo te falta. Te falta que el fuego que se derrama del fuego venga sobre ti, te toque, te ponga sobre tus pies, abras las puertas del temor y reclames el poder que ya te fue dado, porque nos dice la palabra en Efesios que ya ese poder nosotros lo tenemos toda esa herencia. Y quiero terminar compartiendo contigo un pensamiento de Charles Finney, el hombre que donde quiera que iba se despertaban avivamientos, donde quiera que predicaba habían avivamientos, que nos da unas grandes enseñanzas sobre lo que debemos buscar en estos tiempos para que el nombre del Cristo crucificado y resucitado sea levantado y glorificado en todo el mundo. No te vayas, continuamos en breve. La mayor selección de música cristiana. La mayor selección de música cristiana. 24 horas la tienes aquí en Senda FM. Sonido que levanta y restaura. Poder para impresionar para salvación. Poder de impresionar para salvación. Eso nos recomienda en uno de sus escritos Charles Finney. Nos dice que busquemos el poder de prevalecer juntos, Dios el hombre, y el poder de fijar impresiones salvadoras en la mente de los hombres. Él nos comisionó a que el mundo creyera en Él. Óiganme, y somos salvos por la locura del evangelio. La cruz es locura para los que se pierden, pero para los que creen es poder de Dios. La cruz de Cristo tiene que estar en medio de nuestro mensaje. No hay evangelio si no hay cruz. No hay evangelio si no hay muerte. No hay evangelio si no hay resurrección. No hay evangelio si no hay ascensión. Y todo eso empieza, esa salvación fue comprada en la cruz del Calvario y fuimos lavados por su sangre. Eso fue lo que comprendieron los discípulos, que necesitaban ese poder.
no solo para hacer señales, milagros, prodigios, libertar a los cautivos, reprender los demonios, porque dice que cuando ellos volvieron decían, aún los demonios se nos sujetaban, y el Señor se regocijó con ellos. Dicen, pero regocíjense más, que su nombre está escrito en el libro de los cielos. No vaya a ser que usted llegue ahí arriba y digan, tu nombre sana enfermo, eché fuera demonios, y te digan, no te conocí, apártate de mí. Por tanto, ¿cuál es la palabra que quiero dejarte hoy? Tenemos que comprender para qué el Señor nos prometió el Espíritu Santo. Tenemos que entender para qué Dios nos ha prometido un avivamiento que ya estamos empezando a sentirlo de manera poderosa. Y decirle, abre mis ojos para entender, Señor, lo que tú quieres hacer. Que estoy pidiendo a Dios al Señor y lo comparto contigo, no lo tienes que pedir. Pero esto es lo que yo estoy pidiendo. Deseo el mismo bautismo que recibieron los discípulos en el día de Pentecostés y ninguna otra cosa que sea inferior a ese poder que fue derramado en el aposento alto conforme estaba escrito en tu palabra. Busca el poder que recibieron los discípulos, que fue el poder para ir y predicar el evangelio de salvación. Y ese poder nos permitirá ver, no importa todo lo que haga el mundo para que este mensaje no avance, que la gente vendrá buscando a Cristo y el Espíritu Santo añadirá todos aquellos que han de ser salvos, porque la gloria y la honra va a ser del Señor. Por tanto, deseemos el mismo bautismo que recibieron los discípulos y no busquemos otra cosa que no sea esa, porque no vinimos a matar con espada ni con instituciones humanas. Es tiempo de tirarnos unidos de rodillas y prevalecer juntos en el poder del Señor para salvar los pecadores. Dios te bendiga. Nos vemos en nuestro próximo programa Derecho y Palabra. El pasado programa fue presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional.